a venir en el futuro un reino en la cual la palabra del Señor es muy claro aquí. Las 10 minas, hermanos, que se le dio a cada uno de ellos es para trabajarla. Los pastores, los misioneros, los maestros, los apóstoles, todos, en diferente forma, el Señor nos ha delegado habilidades del cielo espirituales para ejercerla, para trabajarla, para dedicarnos a ella día con día. Entonces, aquí el punto principal de esta parábola está claro: el reino se retrasará, por lo que deben de concentrarse sus siervos fieles en ese tiempo de intermedio de la iglesia, en donde nuestro maestro se ha ido a un país lejano. Es una parábola, y un día volverá con su reino. Mientras tanto, se nos manda a hacer negocios con lo que Él nos ha dado hasta que Él regrese. 10 minas dadas a cada uno. Así es como el evangelio del reino es dado a cada persona que profesamos creer en Jesucristo. Así que vemos nosotros que esta misma palabra se la da a todos para que todos crean y se salven. Y después de ser salvos, habrá un tiempo de rendir cuentas. A ver si tengo aquí este versículo bíblico, no lo copié, pero está en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5 y el versículo 10, en donde dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. O sea, tenemos que dar la contabilidad de acuerdo a los dones que el Señor nos dio para su servicio. Los siervos infieles, como este que vimos aquí, que no la utilizó para nada, cada uno obtendrá su recompensa. Y como vimos la semana pasada en Mateo 19:28, las promesas para los apóstoles, Jesucristo le dice que en el día de la regeneración, en el tiempo de la restauración, cuando se establezca el reino de Dios sobre la tierra, estos apóstoles también gobernarán y se sentarán para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cuando nos vamos a Apocalipsis 2:26, hay promesas para la iglesia, y le dice a la iglesia de Tiatira: yo le daré autoridad a la iglesia sobre las naciones, la iglesia gentil. Así que los siervos infieles, hermanos, aquí lo vemos que va a haber un tiempo de rendir cuenta, tanto los creyentes y tanto los incrédulos. El día del juicio viene para los enemigos de Dios. Eso lo vemos en el versículo 27, mira cómo dice, versículo 27: y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá, dice el Señor. Traedlos acá y decapítenlo delante de mí. Es una parábola y trae una enseñanza espiritual de este día de juicio. Aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, aquellos que han oído
el amor de Dios mostrado, ese amor único, ese amor entrañable, ese amor agape, sin condición, el amor de Jesucristo mostrado en la cruz. Todos aquellos que lo rechazan y que no desean oír ni obedecer y se burlan del Evangelio de Jesucristo, que no quieren que Jesucristo reine sobre ellos, traedlos acá y decapítenlo delante de mí. Todos los siervos tenían que responder por su trabajo en la ausencia del maestro. Pero ellos, hermanos, no eran culpables de traición. Solo perderían recompensas y otros ganarían recompensas. Estamos hablando del tribunal de Cristo, que nos habla el Espíritu Santo en 2 Corintios capítulo 5, el versículo 10. Pero del otro lado, los ciudadanos rebeldes, mencionado en Lucas 19:14, que lo acabamos de leer, que tenían odio a los siervos, que no querían escuchar ni que reinase nadie sobre ellos. No queremos que este reine sobre nosotros. ¿Sí? Nosotros vemos la orden del Señor: tráigamelo y decapítenlo delante de mí. Los siervos del amo, cada uno tenían que responder ante él, pero también tienen que responder los enemigos de Dios, los que van a morir sin el perdón de sus pecados, los que van a morir sin arrepentimiento, los que van a morir lejos de Dios, los que van a morir en tinieblas, los que van a morir sin fe, los que van a morir sin esperanza, los que van a morir sin creer, los que van a morir por no oír, por no leer, por no acercarse a la palabra de Dios. Ellos, la Biblia aquí habla como los enemigos que no quieren que reine el Señor sobre sus vidas. Así que para ellos también va a haber un juicio final que nos hablan las Escrituras. La aplicación aquí es muy clara. La pregunta es: ¿quieres que Jesucristo reine sobre ustedes? De una manera u otra, si ya eres su siervo, debes de estar haciendo el negocio que Él te dijo que hicieras. Y los que no son siervos tienen una sentencia de mucha gravedad, en donde ellos, hermanos míos, están en un punto de vida y de muerte. Decapitadlo, dice aquí el Señor. La salvación del alma del hombre es un asunto grave, es un asunto urgente, es un asunto muy necesario, que es importante prestar atención. Es importante que los siervos del Señor también lo tengan como prioridad, de que negocien, de que usen la autoridad del cielo que el Señor ha depositado sobre su iglesia, la autoridad que es el Espíritu Santo en nosotros, para que obre en el corazón de los hombres perdidos, la autoridad de la palabra de Dios. Es necesario que nosotros trabajemos con ella. Así que ahora nuestro Señor Jesucristo, que enseña esto, dice la Biblia allí en el versículo 28, mire cómo dice: dicho esto, hablando de las minas, de los siervos y de los enemigos, hablando todo esto, ¿sí? Dice la Biblia
dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Subiendo a Jerusalén. Dicho esto, o sea, después de corregir él cuidadosamente a sus seguidores en cuanto a la verdadera naturaleza de su reino y de su misión, Jesús se dirige con firmeza a Jerusalén. Les declaró nuestra responsabilidad que tenemos. Ya está a punto de ir a la cruz del Calvario. Ya está a punto de pagar el precio del rescate de nuestras almas perdidas y muertos en sus delitos y pecados. Los discípulos ya habían sido instruidos de que va a haber un tiempo, un intermedio entre su muerte y su segunda venida, en donde las recompensas de los siervos que pasen por el sacrificio de la cruz recibirán su recompensa. La iglesia para gobernar a las naciones, y aquí a sus discípulos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí dice la palabra de Dios que él iba adelante, adelante, sabiendo muy bien él lo que le esperaba, sabiendo muy bien lo que él debería de soportar con esa muerte de cruz, antes de recibir ese reino literal, antes de recompensar a sus siervos. Jesucristo tenía que irse también, ¿sí? Y en su sufrimiento nosotros debemos de admirar a nuestro Señor Jesucristo, su valentía, cómo Él iba hacia su misión, iba hacia adelante. Él sabía exactamente el terreno que ya estaba pisando. Él sabía que ya estaba a punto de cumplirse todas las profecías del Antiguo Testamento en su persona. Así que Juan 11:57 deja muy en claro, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, por decir así, ya le habían puesto también precio a su cabeza. Sí, y en todos los puntos ya estaba anunciado ese precio de muerte. Y sin embargo, aún así él entró a Jerusalén de la forma más pública posible. Años atrás siempre les decía que callaran, que no proclamaran que él era el Mesías. Le decía a los paralíticos, le decía a los ciegos que no dijeran que él era el Mesías. Pero ahora sí, ahora lo va a hacer público en Jerusalén. Y vemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo ya ahora sí, en un atardecer, en un 10 del Nisan, la última semana que Él va a estar en Jerusalén, empiezan a hacerse los preparativos. Allí dice la Biblia en el versículo 29 al 34, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos para preparar su entrada pública, una ceremonia en donde también tenían que cumplirse algunas profecías. Así que le dice a 2 de sus discípulos: id a la aldea de enfrente y entren en ella, y hallarán
un pollino, un burrito, un asno atado, en el cual ningún hombre se ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os preguntare por qué lo desatan, le responderán así: porque el Señor lo necesita. Aquí estamos entrando, hermanos, poco a poco a un tiempo crucial, a un tiempo glorioso,